siempre, les saluda la hermana Yanori Bolaños, pastora de la Iglesia Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo. En este momento, le doy la bienvenida a la hermana Lina. Me siento muy complacida de estar aquí y el tema que tengo hoy es el bautismo. Quiero hacerle unas preguntas. Para empezar, quisiera preguntarle qué es el bautismo. La palabra bautizar representa sumergir, sumersión. Esa es la finalidad que le tiene o el significado de esa palabra. ¿Cómo así sumersión? Algo sumergido en agua representa bautizar. ¿Y cuál es su origen? El origen fue cuando el mismo Dios llamó a un niño, Juan el Bautista, cuando él se le presentó a su padre y le dijo que él quería a que viniese a nacer un niño que se encargaría de eso. Y ahí se cumple una profecía que estaba ya desde Isaías, donde decía que vendría aquel antes del Señor a hablar del arrepentimiento. La palabra bautismo fue llamada solamente a que Juan lo hiciera, por lo cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Y por qué los cristianos entonces interpretan ese episodio como que todos tienen que ser bautizados en agua? Lo que pasa es que tenemos que entender que en el momento en que el Señor estaba todavía, no había ido a la cruz, y en los 3 años de ministerio que él tenía en la tierra, era necesario que hubiese algo en lo cual los que se estaban arrepintiendo por la promesa fuesen reconocidos. Lógicamente tenemos que entender que como él no había ido a la cruz, no había resucitado, y al no haber resucitado no podía existir el bautismo, la promesa de la salvación del Espíritu Santo que había sido dada por el Padre. De que Juan el Bautista fuese el que bautizara por arrepentimiento por un lapso de tiempo. Nadie más fue llamado a bautizar. Lamentablemente, dentro de la religiosidad se ha malinterpretado esa palabra, porque claramente lo vemos, y si nosotros analizamos la palabra y nos fuésemos a entender todas las cosas, la representación de aquella limpieza del agua vendría a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Y pensando yo, el bautizo, si una persona no es bautizada, ¿no es salva? Es que el bautizo en agua ya no cataloga el mundo espiritual. La palabra gracia, que fue la resurrección en Jesucristo, esa salvación tan grande, automáticamente nos da a nosotros el ser sellados con el Espíritu Santo. El mismo Señor, cuando iba a partir hacia el cielo, le dijo a los discípulos, no los envió a que fuese a diferentes lugares, sino que les fue y les dijo que estuviesen en el aposento alto, esperando aquel poder, y que era necesario que Él se fuera para que aquel poder viniese. Una vez que nosotros nos venimos a los caminos del Señor y la sangre de Jesucristo nos limpia, dice que ese Espíritu Santo nos da el poder, 1, para darnos una nueva mente, 2, para rejuvenecernos, 3, para hacernos en una nueva criatura todos los días. Por eso, ese es el bautismo del cual el mismo Señor estaba hablando y el mismo Juan lo estaba diciendo. Juan dijo que él bautizaba en agua, pero él mismo dijo, el que viene tras mí, él los bautizará con poder y con el poder de lo alto. Ahora, Cristo vino a connotar en una iglesia algo nuevo, pleno, santo, y que adquiriera todo el poder que la iglesia necesita. ¿Qué pasa con la religiosidad? Están utilizando lo que por un proceso de tiempo funcionó, pero claramente el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados, no por salvación en Jesucristo. Una vez que Jesucristo viene a nosotros en esa plenitud, en esa santidad,
entonces es cuando debemos de entender que ya no nos falta nada. No debemos de andar con rudimentos antiguos, como lo escribió Pablo. Pastora, yo entiendo lo que usted está explicando, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de que muchas iglesias utilizan el bautismo como un requisito? Lamentablemente, por falta de conocimiento perece mi pueblo, dijo el Señor. Es triste ver que hay gente que va a las iglesias creyendo que van a encontrar libertad, creyendo que sus cargas, sus problemas, el Señor las va a tomar para ser libres, pero entran a lugares donde más bien lo encadenan con cosas que no tienen nada que ver en la salvación. Lamentablemente, la religiosidad ha transformado y ha querido atar a las almas a lo que Cristo vino a liberarnos. Si eso hubiese sido funcionable, si el bautismo en agua que Juan protagonizó por 3 años hubiese sido suficiente para nosotros, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Y por qué mucha gente después de que se bautiza, entre comillas, vuelve y cae en el mundo? ¿No se supone entonces que el bautismo en agua le diera poder? Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, lo que hagamos físicamente no funciona en el mundo espiritual. Entonces, como cristianos, debemos de entenderlo, que Cristo ya vino a quitarnos todo eso. Si Él dijo, es necesario que yo me vaya para que se cumpla el derramamiento del poder en nosotros, ¿por qué vamos a seguir buscando rudimentos de hombres que no funcionan? Y escucho mucho esta palabra, pastora, bautismo en el Espíritu Santo. ¿Nos podría explicar algo sobre eso? El bautismo en el Espíritu Santo son los dones, el poder, la restauración, la libertad que nos enseña, el regenerar nuestra vida, porque dice cuando venimos al Señor somos como niños y el Espíritu Santo nos va revistiendo de poder, nos va enseñando el sendero de la vida de acuerdo a Dios. El Espíritu Santo es el que nos dice, espérate un momento, estás yendo por un lado que no tienes que ir. El Espíritu Santo es aquel que nos toca y dice, espérate un momento, te estás olvidando de entregarle cuentas a Dios, de entregarle el tiempo al Señor. El Espíritu Santo viene siendo la babysitter o el babysitter de la iglesia. Él tiene la responsabilidad de cuidarnos. ¿Por qué hay iglesias o la religiosidad, tenemos que exponerlo de esta manera, que pretende que si tú no hablas en lenguas no tienes el poder? Eso no es cierto. No todos vamos a hablar en lenguas, dijo Pablo. Pablo fue muy específico y él dijo claramente, si van a hablar en lenguas que no son con efectos a la iglesia, calle la congregación y vaya a su casa y la abre personalmente. No siempre es eso lo que Dios quiere. El poder y el derramamiento del Espíritu Santo no siempre va a ser en un hablar en lenguas, sino que tener la seguridad de que somos salvos y de que estamos siendo limpios día a día. Yo he escuchado, pastora, profesores de instituto bíblico que dicen que si una persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, no está investida de poder para iniciar un ministerio. Yo hay veces como que me confundo con eso. Bueno, lamentablemente el propósito de la religiosidad siempre va a ser atar las vidas a mí como líder religioso, no a Dios. Porque si se ponen a atarla a Dios, ellos se quedan sin trabajo. Lamentablemente es una gran realidad, porque la palabra de Dios es clara. No es necesario que estemos con todos esos rudimentos. Si en Hechos 1, 4 y 5 les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les daría ¿qué? Todo aquel poder. Ahora, no debemos de andar anhelando algo que está fuera de contexto y que está fuera del orden divino. Ese es el problema que estamos sufriendo hoy en día.
la religiosidad está alejando a las ovejas que vienen con el deseo de aprender del Señor, de las almas que quieren ser libres, de las almas que quieren conocer el propósito en la vida, lejos de la gran verdad. Pero ellos dicen claramente, si no han sido bautizados con el Espíritu Santo, no son investidos de poder para iniciar la obra de un ministerio. Lo que pasa es que la palabra ministerio no es en la manera en que ellos lo presentan. Si tú lees bien la palabra ministerio, dice el ministerio, Pablo explicó, el ministerio de la salvación. Es uno solo. Es un solo ministerio. Que todos entremos al ministerio de la salvación para trabajar dentro de ese ministerio. Yo como pastora no puedo decir que yo tengo un ministerio. Yo como pastora, de acuerdo a la enseñanza que nos ha enseñado bajo la gracia y Pablo, debo decir que yo he entrado en el ministerio de la salvación y ahora trabajo para el Señor. Entonces es equívoco relacionar ministerio con trabajo, porque usted está hablando de ministerio de la salvación. Exacto. Es completamente diferente. Hay un solo ministerio. Lamentablemente hoy hay ministerios de cántico, ministerios de esto, ministerio de profecía, y hacen una lista de ministerios. Pero cuando usted va a la palabra, Pablo dijo, es necesario que entendamos que es un ministerio de Jesucristo, la salvación. Y cuando yo entro, en otras palabras, yo vengo a entender el propósito de la salvación. Ahora yo tengo que trabajar dentro del esquema de ese propósito, de ese ministerio. No es que yo me haga un ministerio, o que yo venga a decir, no, tengo un ministerio. No, yo tengo que aprender a utilizar los dones del Espíritu Santo dentro del ministerio de la salvación, para mejorarme yo, personalmente, y luego ir llevando a otras vidas a los caminos del Señor, o la iglesia incluso. Es equívoco, como tú dijiste, mezclar una cosa con la otra. Bueno, yo me alegro mucho que usted esté esclareciendo eso, porque tengo muchas hermanas confusas al respecto y se sienten mal porque no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Entonces dicen que porque no han recibido el poder del Espíritu Santo, no sienten que ha sido bautizada. Entonces, qué bueno que usted está aclarando esto. También quiero hacerle una pregunta. Si claramente se establece que solo Juan fue llamado por el mismo Dios con este propósito antes de que Jesucristo fuese manifiesto, entonces, ¿por qué es introducido en las iglesias como doctrina fundamental del cristianismo? Nuevamente, por falta de conocimiento. Estamos viviendo, especialmente ahora, estamos viviendo un tiempo donde hay religiosos que no están sacando el tiempo para sentarse con el Espíritu Santo. Y yo me atrevo, y como hablo a menudo, me atrevería a sentarme con cualquier pastor que quisiera retarme. No a mí, sino a la palabra. Porque dice que cuando entramos al Espíritu Santo en la palabra, vamos a entrar en la profundidad de la sabiduría divina. Pero si nos quedamos por encimita, nunca vamos a prosperar espiritualmente, no vamos a tener conocimiento. Lógicamente, en el tiempo que estamos viviendo, todo nos ocupa mucho espacio y mucho tiempo. Pero cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, no hay espacio, ni hay tiempo suficiente para saber de Él. Bien lo dijo en el Hechos, que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dijo el Señor. El mismo Señor aclaró en Hechos 13:24. Antes, dijo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 19:1-4 les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No está muy lejos de esa verdad de muchas iglesias hoy en día. La gente no entiende lo que es en sí el Espíritu Santo. Creen que es algo que si tú no lo hablas en lengua no lo tienen. Que si tú no haces ciertas cosas no lo tienen. Pero lógicamente dice el Señor que tan pronto tú te conviertes al Señor, ahí llega y te sella. Él está contigo. ¿Por qué no aprendemos a utilizarlo? Sí, yo lo siento así, yo me identifico con lo que usted está diciendo, aunque en tiempos pasados me hacían sentir como ciudadana de segunda, porque bueno, no he recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo según mis hermanos, pero yo lo pienso y lo creo como usted lo está diciendo.
Y para continuar con la próxima pregunta, entonces debemos de perder el tiempo con estas malas interpretaciones. No. Pablo muy bien escribió en 1 Corintios 1, 14 al 18. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ya que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero mira bien, Pablo cometió errores al principio porque él siguió lo que los apóstoles estaban haciendo. Pero observa en su madurez espiritual nuevamente. Dice el 17 del capítulo 1 de 1 Corintios: pues no me envió Cristo a bautizar. Él escribió. Y si Él es el que vino a enseñarnos de la gracia, hay una clave muy fundamental para el cristiano y para el que vive en gracia. Dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Mal interpretan los que andan queriendo atar a las almas. Juan 3:5 dijo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mucha gente por ahí anda haciendo de todo, pero si no tiene ese nuevo nacimiento, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pablo nos enseña que la ley servía como ayo a las cosas que habían de venir, de acuerdo a Colosenses 1:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gálatas 3:19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano del mediador. Lamentablemente, y tengo que decirlo a menudo, las personas que están predicando erróneamente no se han sentado a ver las palabras de Pablo. Él dijo: a mí no se me llamó a hacer esto, a mí se me llamó a venir a llevar el nuevo evangelio, y el nuevo evangelio no es la ley, porque si fuese la ley hubiese funcionado. El nuevo evangelio es decir, Jesucristo lo es todo. Él es el total del amor perfecto, Él es el total de la grandeza, Él es la esencia del Dios en nosotros. Y si lo tenemos todo, ¿qué nos falta? ¿Por qué tenemos que andar buscando muletillas del evangelio? Yo a veces lo pienso así, y a veces yo me pregunto: ¿será que no han nacido de nuevo? ¿O será que no quieren entender la gran verdad? ¿Quieren seguir siendo ciegos y sordos a la palabra del Señor? Es interesante. Y mucha gente dice: bueno, en Juan, en Lucas, en Mateo, en Marcos y en Hechos dice esto. Pero tenemos que entender, los primeros 4 libros fueron escritos bajo la ley. Y el libro de Hechos, los primeros 4 libros entendemos la biografía del Señor. Y el Hechos, que es el libro de lo que los apóstoles hicieron. O sea, en sí no representa la grandeza de Dios. Luego, cuando vemos la escritura de Pablo con sus cartas, con sus epístolas, tenemos que profundizar en esas palabras, porque ahí es donde está el secreto de la gracia, ahí no está el tesoro escondido. Pero si no lo entendemos al oído de Dios, y si no lo escuchamos con la voz del Espíritu Santo, nos vamos a equivocar y vamos a tomar las cosas a nuestra manera, y así las vamos a querer enseñar. Bueno, me ha dejado, mejor dicho, sin palabras. Está muy buena su explicación. Y tengo por último la pregunta: entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo ahora en la gracia? El verdadero bautismo es, una vez que le abrimos el corazón a Jesucristo, poder interpretar de acuerdo al Espíritu Santo ese regalo. Porque gracia, lo que Cristo nos trajo después de la cruz, es un regalo inmerecido. ¿Cómo lo vamos a interpretar nosotros? Y yo esto lo digo a menudo. Si alguien te trae a ti un regalo, no te trae la factura. Porque si se trajera la factura y te cobra, entonces no es un regalo. Tampoco alguien te puede decir: bueno, te regalo esto, pero me tienes que pagar la mitad. A veces hay gente que pone el evangelio de esa manera. Dios nos dio el regalo, pero nosotros tenemos que hacer. Dice Pablo que hagamos obras de frutos que agraden a Dios
y que estén de acuerdo a la gracia y a ese regalo inmerecido. Cuando nos regalan algo, a nosotros nos encanta y nos gusta y lo ponemos que todo el mundo lo mire. Si te regalan un bolso, si te regalan unos zapatos finos, tú quieres que todo el mundo lo vea. Si tu esposo te regalara un carro, tú quieres que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué no hacemos con la gracia de la misma manera? ¿Por qué queremos seguirla escondiendo? ¿Por qué no la sacamos que brille como el diamante que es? Para que la gente vea. Porque ese es el propósito de ese bautismo. No andar hablando en lenguas, sino darle a conocer la gran verdad. Lamentablemente, mucha gente que dice, bueno, yo hablo en lenguas y hago esto, soy más santa que la hermana que no habla. Y ese es el problema. La religiosidad solo causa divisiones. Porque la persona que no habla en lenguas no tiene el poder ni el bautismo del Espíritu Santo. Está mal interpretado. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Sí, yo me acordé cuando el ladrón que estaba al lado de Jesucristo y se arrepintió y él fue al reino y no fue bautizado. Ahí mismo el Señor se lo dijo. Tan claro, ese fue el regalo, el primer regalo directo de vida. Tan claro como el agua. El ladrón se arrepintió y el Señor le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó, ¿hiciste esto? ¿Fuiste aquello? ¿O tienes que hacerlo para entrar al cielo? Cada vez que hablamos de esas cosas tenemos que analizar los milagros. Cuando el Señor, la mujer que vino con el flujo de sangre a tocar el manto del Señor, el Señor no le preguntó, ¿tú fuiste a la sinagoga? ¿Ayunaste? ¿Te bautizaste? ¿Tomaste la cena? ¿Qué hiciste para que puedas recibir de mí? Eso es claro. Para nosotros damos el testimonio pleno de que aquel regalo es inmerecido y de que ese regalo no lleva ayuda del hombre, sino solamente de Dios. Debemos de tener una mente clara, una mente plena en el conocimiento del Espíritu Santo. Es el mejor regalo que hay. Poder descubrir los tesoros escondidos espirituales, poder interpretar esa revelación tan bella y poder tener la seguridad. Porque imagínense, yo tengo 42 años en los caminos del Señor. Una vez hablé en lenguas, pero ese no es el poder con el que el Señor me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Es tener la certeza de que Dios me limpió, me salvó y que yo estoy escuchando, día a día tengo que escuchar, mi oído espiritual tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra. Eso es lo que todo cristiano debe pensar. Toda persona nacida de nuevo no puede cancelarse ese derecho. Lamentablemente, cuando entran a iglesias, se lo quitan el derecho. Le cancelan el derecho a conocer, unos por celos, porque Dios libre al hermanito sepa más que el fulano. Dios libre a la hermanita llegue a saber más que mengano, porque no puede ser. O sea, los hombres se están limitando de acuerdo a la medida del hombre. Gracias a Dios, que la medida de Dios es perfecta y que a nosotros no nos limitan. Es la grandeza de su amor y su misericordia. Y una vez que venimos a los caminos del Señor, dice que Él automáticamente nos llenó y nos colmó de bendiciones a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo cierro aquí con mis preguntas. No tengo palabras, entendí perfectamente lo que usted acaba de explicar y espero que todos los que vean este documental entiendan todo. Gracias, pastora. Que Dios le continúe bendiciendo. En esta hora les dejo saber, tenemos un correo electrónico IG-restaurados, gracias Dios Cristo, @yahoo.com. Si desea hacer comentarios o tener preguntas, con muchísimo gusto. Nos encantaría saber qué piensa usted de este tema. También puede llamarnos al 203-216-3801. O si desea visitarnos, estamos ubicados en el 1332 North Avenue, Bridgeport, Connecticut. Estaremos orando y que el Señor le continúe bendiciendo.